Cierra los ojos e imagina que estás atrapado en medio del fuego cruzado de una insurgencia yihadista. Oh, mierda. Eres un civil cualquiera en una aldea cualquiera, lejos de una gran ciudad, haciendo lo posible por cuidar de una familia común y corriente. A pesar de tener recursos muy limitados y aún menos dinero, logras salir adelante. Pero vives bajo una amenaza constante, tanto por los combates en el monte desde donde a veces llegan balas hasta tu casa, como por la clara posibilidad de que puedas ser atrapado en una inquisición islamista. Si la sospecha recae sobre ti o sobre tu aldea, las consecuencias podrían ser terribles. Los yihadistas vendrán a buscarte, te detendrán junto con tus compatriotas y dependiendo de la información que puedan sacar, podrías perderlo todo, incluida tu vida. Pero imagina lo mucho peor que tendría que ser tu situación si la amenaza de violencia de los yihadistas palidece en comparación con lo que hará el gobierno si te encuentran primero. En las tres naciones de Malí, Níger y Burkina Faso, que se extienden a lo largo de la franja árida conocida como el Sahel africano, ese peligro constante es un hecho de la vida. La poderosa insurgencia vinculada a Al-Qaeda recorre la región, capturando a los aldeanos, cortando el suministro de energía y haciendo todo lo posible por sofocar cualquier resistencia a su movimiento. En la periferia, un enemigo aún más peligroso acecha en las sombras, el Estado Islámico en el Sahel. Pero los gobiernos militares que gobiernan esas tres naciones podrían ser incluso más temibles que los yihadistas. Los números no mienten. En Malí y Burkina Faso, según un informe reciente de Human Rights Watch y el Grupo de Monitoreo de Conflictos ACLED, las fuerzas gubernamentales y sus aliados en esas naciones han matado a más del doble de civiles que los yihadistas. Para la gente común atrapada en medio, no hay salida y hay todas las razones para creer que la situación aún puede empeorar. Una tierra de guerra. Incluso en comparación con la mayoría de los conflictos en todo el mundo, las insurgencias superpuestas de la región del Sahel son un tema particularmente complicado. Ese problema se agrava aún más por la relativa escasez de informes que salen de la zona de conflicto, donde los periodistas independientes están en peligro constante y las principales agencias de noticias globales rara vez quieren dedicar recursos. Al igual que las guerras que se desarrollan en Myanmar, Sudán o el Congo, el conflicto en todo el Sahel es una guerra que se libra en la oscuridad. Así que antes de que podamos hablar de las amenazas graves que enfrentan las comunidades del Sahel, primero tenemos que entender el equilibrio de poder en esta parte del mundo. En el centro de nuestra discusión, y en el centro de todo este conflicto, están las tres naciones clave que han sido tomadas por sus respectivos ejércitos en la década de 2020, primero Mali, luego Burkina Faso y finalmente Níger. Debemos señalar que la nación de Guinea, en la frontera con Mali, también fue tomada en un golpe de estado en 2021, pero Guinea no será relevante para la discusión de hoy. Después de que cada uno tomó el poder, el nuevo trío de regímenes militares del Sahel se organizó en un bloque llamado la Alianza de Estados del Sahel. En las tres naciones, los regímenes militares han citado agravios comunes: la incapacidad de los gobiernos civiles para lidiar con lo que en ese momento era una insurgencia yihadista en aumento, la corrupción de esos gobiernos civiles en general y el resentimiento hacia Francia, Estados Unidos y otros aliados occidentales en materia de seguridad. Ese resentimiento fue motivado en parte por los fracasos percibidos de esas naciones al ayudar al Sahel a enfrentar el problema yihadista, y especialmente por la larga historia de explotación colonial francesa en esta parte del mundo. A medida que las tres naciones rompieron lazos con Occidente, abandonaron el bloque regional CEDEAO y formaron su propia alianza de estados del Sahel como alternativa. Luego dirigieron su atención a Rusia como patrocinador alternativo, primero dando la bienvenida a mercenarios del notorio grupo Wagner y después del fallido motín de Wagner en 2023, aceptando a sus reemplazos en un grupo paramilitar ruso más fácil de controlar, el Afrika Korps. Del otro lado del conflicto está Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, mejor conocido en todo el mundo como Jenim. Son una insurgencia vinculada a Al-Qaeda que se estableció por primera vez en 2017 como una unión de varios grupos yihadistas anteriores con conexiones con los grupos étnicos Talrek y Falani, cada uno de los cuales tiene su propia historia larga y complicada de resistencia contra los gobiernos del Sahel. A principios de la década de 2020, Jenim fue reconocido por expertos internacionales en antiterrorismo como la insurgencia militante de más rápido crecimiento en el mundo, y hoy en día es fácilmente uno de los grupos rebeldes no estatales más poderosos del planeta, incluyendo tanto organizaciones yihadistas como no yihadistas. Están trabajando para establecer un protoestado similar al Estado Islámico de Irak y Siria a mediados de la década de 2010, mientras difunden su interpretación única del Islam fundamentalista por toda la región. Ahora, si solo estás mínimamente familiarizado con este conflicto, podríamos pensar que una alianza de tres regímenes militares más el apoyo de mercenarios rusos podría parecer una contienda equilibrada frente a un grupo improvisado de seguidores de Al-Qaeda. Pero resulta que Jenim ha estado más que a la altura de sus adversarios regionales. Los tres gobiernos militares han hecho un trabajo impresionantemente malo coordinando una resistencia entre ellos, incluyendo, una supuesta fuerza unificada de aproximadamente 6.000 soldados que no ha logrado ningún resultado decisivo. Los soldados de los tres regímenes están sujetos a emboscadas constantes, ataques con artefactos explosivos improvisados e incluso ataques directos a sus bases, a menudo usando enjambres de motocicletas.
Los mercenarios de Rusia no han sido mejores, entre un par de derrotas bastante sorprendentes en enfrentamientos directos y el desgaste constante entre sus filas, ya que los yihadistas los atacan intencionalmente. Jenim ha logrado paralizar partes de Malí bloqueando importaciones vitales de combustible, que normalmente se envían en camiones cisterna. Aún peor, el grupo se ha estado expandiendo hacia el territorio de otras naciones cercanas como Benín, Togo y Nigeria, donde han aprovechado las tensiones regionales para construir bases operativas seguras y zonas de preparación que los tres regímenes militares no pueden tocar. Jenim también participa en frecuentes combates contra el Estado Islámico del Sahel, un grupo aún más extremo y violento que ha aprovechado el caos de la región del Sahel y se ha convertido en una de las franquicias más poderosas del Estado Islámico en todo el mundo. Después de varios años de colaboración entre la Alianza de Estados del Sahel y Rusia, los resultados son evidentes. Por muy insuficientes que hayan sido los gobiernos civiles anteriores o sus patrocinadores occidentales, el estado actual de las cosas es definitivamente peor. Para los líderes de los tres regímenes militares, eso es un problema bastante grave, ya que su poder político y legitimidad dependen de su capacidad para hacer lo que los gobiernos civiles no pudieron. De los líderes de las tres naciones, el más famoso es Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, que tiene solo 38 años y tenía 34 cuando tomó el poder. Traoré preside sobre un culto a la personalidad en rápido crecimiento, una que lo retrata como un orgulloso panafricanista decidido a romper las cadenas del neocolonialismo que han mantenido a Burkina Faso marginado. Es bastante popular en todo el continente. Ha demostrado ser hábil en el manejo de mensajes en redes sociales y habla en grande, afirmando que hará que Burkina Faso sea totalmente autosuficiente en alimentos para finales de 2025 y que llevará a cabo una reestructuración de la economía de Burkina Faso. También se está volviendo cada vez más directo sobre sus intenciones, diciendo a los periodistas en abril pasado, cito, «La gente necesita olvidarse del tema de la democracia». Es una cita bastante fuerte. El líder de Malí, Assimi Goïta, y el líder de Níger, Abdurrahmane Tchiani, mantienen un perfil algo más bajo, pero ambos adoptan un enfoque similar al de Traoré en términos generales. Cada uno de ellos está tratando de encontrar un equilibrio delicado en su situación, y todos lo saben. Dependiendo de cómo fracasen, sus fracasos podrían provocar protestas prodemocráticas, un golpe de palacio o un intento del ejército de establecer un nuevo régimen en su lugar. Pero a principios de 2026, parece que los tres regímenes militares de Sahel están fracasando de una manera aún más peligrosa. En todos sus países, y especialmente en las zonas rurales, los regímenes no han logrado mejorar la vida diaria de la gente común. La pobreza está muy extendida, la desigualdad y el desempleo son altos, y las perspectivas de cambio, tanto individual como colectivamente, son mínimas. En cualquier parte del mundo, esos problemas tienden a alejar a la gente común y marginada de los mensajes o la misión de sus gobiernos. Pero en esta parte del mundo, donde las ideologías yihadistas y fundamentalistas islámicas ya son prevalentes, esas condiciones socioeconómicas persistentes y los fracasos del gobierno le brindan a un movimiento como Jenim un entorno perfecto para reclutar. Lo único que haría que la gente común fuera aún más propensa a simpatizar con los yihadistas sería que los gobiernos militares del Sahel también cometieran abusos regulares contra la gente común. Si eso suena como una introducción retórica para que podamos contarte sobre todas las atrocidades increíbles que estos ejércitos nacionales han perpetrado en los últimos años, pues felicidades, le diste totalmente al clavo. Los ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso nunca han sido reconocidos por su compromiso con el trato justo a los civiles, pero el problema se ha salido completamente de control desde que sus respectivos regímenes tomaron el poder. Se sabe que los soldados llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales de manera regular, incluyendo masacres a gran escala donde decenas o incluso cientos de personas pueden ser asesinadas. Las personas comunes han desaparecido frecuentemente a manos de las fuerzas estatales, a menudo junto con periodistas y activistas de derechos humanos, y quienes sobreviven a sus calvarios suelen reportar el uso institucionalizado de la tortura. Burkina Faso, en particular, ha desarrollado el hábito de reclutar por la fuerza a periodistas y opositores políticos para servir en las líneas del frente. Y en las tres naciones, los ejércitos utilizan la violencia de género de una manera que simplemente no podemos describir con precisión, si queremos que este episodio siga disponible en YouTube. La violencia suele estar dirigida hacia los grupos étnicos minoritarios, quienes son víctimas de algunos de los tratos más horribles posibles. La presencia de mercenarios rusos, ya sea a través del grupo Wagner o del Afrika Korps, solo ha empeorado esas situaciones, ya que esos mercenarios a menudo brindan instrucciones directas sobre cómo estas fuerzas pueden aprovechar los crímenes de lesa humanidad al máximo. Y eso es una frase muy fuerte. Pero por muy grave que se creyera que era la situación hace apenas un par de semanas, un informe reciente de Human Rights Watch reveló que la magnitud real del problema es aún peor. Ese informe de 316 páginas titulado con el lema «Nadie puede huir» se centra principalmente en Burkina Faso. Desde 2023, el informe señala que se ha confirmado la muerte de más de 1.800 civiles en Burkina Faso durante la insurgencia en curso, junto con decenas de miles de desplazados.
Pero según Human Rights Watch, el gobierno de Burkina Faso y sus aliados en las milicias locales son responsables de más del doble de asesinatos de civiles que los perpetrados por Jenim y el Estado Islámico. El informe señala explícitamente, cito, abusos horribles y acusa a Burkina Faso de la limpieza étnica de civiles del grupo minoritario Falani. Citando al director ejecutivo de Human Rights Watch, la magnitud de las atrocidades que están ocurriendo en Burkina Faso es asombrosa, al igual que la falta de atención global a esta crisis. Ahora, desafortunadamente, esta historia solo se vuelve más deprimente a partir de aquí, pero antes de continuar, es momento de ese anuncio de Fronts.co. Fronts.co es el sitio web premium de nuestro equipo, un medio informativo escrito y tu sitio de referencia para el análisis de conflictos globales. En Fronts.co, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana, así como nuestra sala de informes, una recopilación complementaria de historias poco conocidas de todo el mundo. También en Fronts.co ofrecemos un boletín por correo electrónico 2 veces por semana, totalmente gratis y sin necesidad de crear una cuenta, donde damos actualizaciones regulares sobre este conflicto en el Sahel, así como sobre otros puntos críticos que suelen pasar desapercibidos para la gente. El boletín se llama War Fronts Weekly y puedes suscribirte usando el enlace en la descripción de abajo. Lo mejor de todo es que si decides convertirte en miembro premium a través de Fronts.co, eso cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Visita el sitio, suscríbete a War Fronts Weekly para recibir actualizaciones regulares sobre el Sahel, además de zonas de conflicto en todo el mundo. Grandes males. Ahora, en el corazón del conflicto en curso en el Sahel, yace una contradicción que parecería resistirse a la lógica misma. Esta es una guerra donde, de un lado, encontramos una insurgencia yihadista extraordinariamente poderosa en Jenim, así como una de las franquicias regionales más temibles del Estado Islámico. Indudablemente, esos son los malos. Los informes de Human Rights Watch lo enfatizan. Años de excelentes reportajes de expertos sobre el conflicto en el Sahel lo enfatizan. Y para la posteridad, nosotros también lo vamos a enfatizar. Pero realmente dice algo muy cabrón sobre un conflicto como este. Si un grupo como Jenim o el puto ISIS literal de alguna manera no son los peores. Y según los números, simplemente no lo son. Por más condenatorio que sea el informe para Burkina Faso, está alineado con la gran mayoría de los reportes responsables y no partidistas sobre la crisis del Sahel, donde las fuerzas de Burkina Faso han estado implicadas en actos de violencia increíbles contra su propia gente. Aún peor, hay razones para creer que el número de muertos está muy por debajo de la cifra real. Esta es una zona donde gran parte de la violencia ocurre en áreas remotas, donde la documentación y los observadores externos son escasos y donde la gente a menudo no está dispuesta a hablar con forasteros, incluso cuando ocasionalmente pasan por ahí. Y como enfatiza el informe de Human Rights Watch, el gobierno de Burkina está haciendo un esfuerzo activo y constante para ocultar sus propios abusos. Tampoco es un problema exclusivo de Burkina Faso de ninguna manera. Se sabe que los gobiernos de Malí y Níger emplean un enfoque táctico y estratégico muy similar frente al conflicto, que implica abusos regulares de derechos humanos, represión y limpieza de la población civil cuando les conviene. Tomemos como ejemplo las masacres. 2 de las masacres perpetradas por el gobierno más grandes en Burkina Faso en la memoria reciente fueron los asesinatos en la ciudad de Jibo en 2023, donde más de 400 civiles fueron asesinados, y los asesinatos en las aldeas de Nongjin y Soro en 2024, donde al menos 223 civiles más, incluidos 56 niños, fueron masacrados. Pero ambas palidecen en comparación con la masacre de 2022 perpetrada por fuerzas malienses junto con mercenarios del grupo Wagner en la ciudad de Molra en 2022, donde más de 500 civiles fueron aniquilados en el transcurso de 4 días. Y de nuevo, Jenim también tiene la culpa. El grupo ha reivindicado masacres de cientos de civiles a la vez en varias ocasiones. Pero por extraño que parezca, la diferencia en la conducta de Jenim en comparación con la de las fuerzas gubernamentales ha llevado a Jenim e incluso al Estado Islámico a ser reclutadores efectivos que a menudo pueden contar con el apoyo local en las zonas rurales más afectadas por los combates. Este es un conflicto en el que simplemente no hay una fuerza combatiente en la que se pueda confiar para no masacrar civiles, y cuando las comunidades civiles se ven obligadas a elegir un bando para intentar asegurar cierto grado de protección, a menudo eligen a los yihadistas. Las fuerzas del régimen hacen desaparecer personas de manera más indiscriminada. A menudo matan sin intentar averiguar quién apoya o no a los yihadistas, y de alguna manera logran alcanzar un nivel de violencia aún peor que el de los propios yihadistas. El régimen enfoca su violencia en comunidades minoritarias empobrecidas, mientras que los yihadistas a menudo afirman, aunque sea de manera dudosa, que intentan proteger a esas comunidades. Jenim explota agravios sociales de larga data. Protegen a pequeñas comunidades de bandidos, saqueadores y milicias rivales de otras etnias. Organizan tribunales islámicos para intentar resolver disputas locales y ofrecen un camino hacia la prosperidad relativa al unirse a la insurgencia.
Cuando llegan las fuerzas del gobierno, su presencia significa muerte, a menudo acompañada por las carcajadas y vítores de los rusos blancos, que parecen disfrutar enormemente del sufrimiento de la gente común. Y de nuevo, los números no mienten. Las fuerzas del gobierno y los yihadistas están matando civiles, pero los datos disponibles indican que las fuerzas del gobierno matan a un ritmo de más del doble que los yihadistas. Tampoco estas comunidades tienen una oportunidad real de buscar una vía distinta. Las comunidades en las zonas de mayor riesgo también son las más pobres, con el acceso más limitado a armas, que generalmente solo pueden obtener a través de redes de tráfico y mercados negros controlados por los yihadistas. La protesta pacífica y la resistencia no violenta no son opciones en una parte del mundo donde tanto los soldados como los insurgentes dispararán sin dudar contra cualquiera que intente interponerse en su camino, sin siquiera molestarse en averiguar qué defendían sus víctimas. Dentro de los 3 regímenes militares del Sahel, la disidencia está estrictamente controlada y la crueldad es recompensada, lo que significa que las facciones internas más moderadas corren el riesgo de ser purgadas y es muy poco probable que sean enviadas a las zonas de primera línea donde podrían marcar la diferencia. Los gobiernos de todo el mundo occidental carecen de los medios para intervenir, dado lo firmemente que rechazan lo que ellos llamarían influencia neocolonialista. La única excepción es Estados Unidos, donde Washington busca reiniciar la cooperación en materia de seguridad con Malí. Pero, a juzgar por la manera en que Washington ha manejado los conflictos poco reportados en el Congo, Nigeria, Haití y otros lugares, la administración estadounidense actual no está particularmente interesada en tomar una postura firme contra las atrocidades en zonas de guerra. Para las personas atrapadas en medio del conflicto del Sahel, no hay buenos, no hay personas moralmente grises y ni siquiera hay villanos típicos. Hay tipos excepcionalmente malos, dispuestos a llevar a cabo ataques masivos contra civiles cuando les plazca, y de alguna manera hay tipos aún peores dispuestos a hacer lo mismo, pero aprovechando el apoyo de patrocinadores extranjeros y las instituciones del Estado para hacerlo. Los civiles no tienen el lujo de contar con una fuerza significativa y colectiva de autoprotección, y tampoco tienen el lujo de contar con algún poder externo que tenga tanto los recursos como la motivación para intentar marcar la diferencia. Están a merced de fuerzas combatientes con total impunidad, donde la Unión Africana, el bloque regional, la CEDEAO, las Naciones Unidas y todas las naciones poderosas del mundo han decidido mantenerse al margen. El director ejecutivo de Human Rights Watch lo dijo mejor, hablando sobre Burkina Faso, con un mensaje que debería tener peso en todo el Sahel. Cito: "El mundo necesita reconocer la magnitud de las atrocidades que están ocurriendo en Burkina Faso para ponerles fin". Y tiene razón. Eso sí tiene que pasar, pero toda la evidencia disponible sugiere que no va a suceder. Y ciertamente, no en un futuro cercano. Gracias por ver el video.